Ulises, ¿cómo están? En el video de hoy voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras miran algún amanecer y se preguntan ¿qué fue el imperio persa aqueménida? ¿Cuál fue su ubicación geográfica? ¿Cuáles fueron sus características? ¿Cómo era su organización política y social? ¿Cómo era la religión del imperio? ¿Quiénes fueron los principales emperadores? ¿Y cuál fue el fin del imperio persa aqueménida? Así que comencemos por el principio. El imperio persa aqueménida fue el estado imperial de la Edad Antigua fundado por Ciro II el Grande, que en el año 550 a.C. se independizó de la dominación de los medos. Este imperio fue el primero y el más extenso de varios estados que tuvieron por epicentro la meseta del Irán y que son conocidos con el nombre de Imperio Persa. Hay que destacar que este video se refiere solo al imperio persa aqueménida, el cual existió entre el 550 y el 330 a.C. La aqueménida fue una dinastía que debe su nombre a Aquemenes, un príncipe semilegendario que habría sido su fundador. En primer lugar vamos a destacar cuál fue su ubicación geográfica. El corazón del imperio aqueménida estuvo situado en el suroeste de la meseta del Irán, territorio al cual los persas llegaron alrededor del 1200 a.C., procedentes de Asia Central. En su época de mayor apogeo, hacia el 500 a.C., se extendía desde el mar Mediterráneo oriental por el oeste hasta el río Indo por el este, y desde el Cáucaso y el río Amudaria por el norte hasta el Golfo Pérsico y el mar Arábigo por el sur. En aquel entonces abarcaba los territorios de las actuales Irán, Irak, Turquía, Armenia, Georgia, Siria, el Líbano, Israel, Palestina, Jordania, Egipto, Chipre, Afganistán, Pakistán y partes de Libia, Grecia, Bulgaria, Rusia, Turkmenistán y Uzbekistán. Ahora pasemos a hablar de las principales características del imperio persa aqueménida. Era un estado multiétnico, dominado por los persas de origen ario o indoeuropeo. Su máxima autoridad era un emperador llamado Rey de Reyes en las inscripciones persas. Su forma de gobierno era la monarquía absolutista, centralizada y hereditaria. Tenía 4 ciudades capitales, una para cada estación del año: Persépolis, Pasargada, Susa y Ecbatana. Estaba dividido en provincias llamadas satrapías a cargo de un gobernador o sátrapa. Tenía un sistema bimonetario, ya que circulaba a la vez 2 monedas, el dárico de oro y el siclo de plata. Su economía se basaba en la ganadería, la agricultura, las artesanías, el comercio de larga distancia y el cobro de tributos a los pueblos conquistados. El idioma oficial era el persa antiguo, que se escribía en una variedad de escrituras cuneiformes. También se hablaba el acadio, el elamita y el arameo, el cual sirvió de lengua de comunicación interregional. Su religión oficial era el zoroastrismo, que fue predicada por la profeta persa Zoroastro o Zaratustra. Ahora tenemos que hablar de cómo era la organización política y social del imperio persa aqueménida. En cuanto a la organización política, la cabeza del imperio era el emperador, y en sus manos se concentraba el máximo poder militar, judicial, religioso y legislativo. Era protegido por un regimiento de élite conocido como los Inmortales. El emperador disponía de un harén custodiado por eunucos, en el que convivían todas sus esposas, por lo general las hijas de los reyes y los jefes locales de distintas regiones del imperio. El imperio se dividía en 20 provincias llamadas satrapías, cuya administración estaba en manos de 3 funcionarios: un general, un secretario y el jefe de provincia o sátrapa, que era nombrado por el emperador. Para evitar los abusos de poder y los actos de corrupción, los inspectores reales visitaban cada provincia periódicamente y luego presentaban un informe al emperador. La administración local se focalizaba en cobro de tributos, mantener los caminos y combatir a los bandoleros. En caso de rebelión, se movilizaban guarniciones militares establecidas en puntos estratégicos del imperio. Una carretera de 2.700 kilómetros, la Calzada Real, unían las ciudades de Sardes y Susa, y se utilizaba para llevar el correo real. Estaba jalonada por postas en las que los mensajeros podían descansar, comer y cambiar los caballos. El imperio persa, a diferencia del asirio o el babilónico, fue muy tolerante con la religión, la lengua y las costumbres de los pueblos dominados, los cuales no eran reprimidos, sino aceptaban la administración persas y pagaban sus tributos anuales. Ahora, destacando lo que es la organización social, tenemos que hablar de que se dividía en 2 grandes sectores.
Por un lado, los privilegiados, aquellos que gozaban de privilegios políticos, sociales y económicos, entre los cuales estaba el emperador, la aristocracia guerrera y los sacerdotes, y los no privilegiados, que eran aquellos que no poseían privilegios y que con sus impuestos mantenían a los sectores privilegiados. Ellos son los tenderos, los artesanos, los pastores y campesinos. Cabe destacar que en el imperio aqueménida no había esclavos. Ahora tenemos que hablar de la religión. Los persas profesaban una religión revelada por la profeta Zoroastro o Zaratustra, quien vivió en el siglo VI a.C. y que se impuso como misión desterrar el politeísmo, la magia y el sacrificio de animales. El libro sagrado de esta religión era el Zen Avesta, que proclamaba la existencia de dos dioses en continua lucha: Ahura Mazda, la representación del bien y la luz, y Ahriman o Angra Mainyu, la representación del mal y la oscuridad. Los persas creían en el libre albedrío y en el juicio final, donde el espíritu de los muertos era juzgado sobre la base de sus acciones en vida. Esto definía la posibilidad de acceder a la vida eterna. El zoroastrismo carecía de templos. Los persas solo levantaban altares al aire libre en los que el fuego debía arder permanentemente. Ahora tenemos que hablar de los emperadores del imperio persa aqueménida, entre los que se pueden destacar a Ciro II el Grande, a Darío I el Grande, a Jerjes I, entre otros. Finalizando el video, tenemos que hablar del fin del imperio persa aqueménida. Hacia el 338 a.C., el rey macedonio Filipo II había sometido a toda Grecia y se preparaba para invadir Asia Menor. Sin embargo, 2 años después fue asesinado y el trono recayó en su hijo Alejandro, quien acusó a los persas de la muerte de su padre. Luego de imponer su autoridad sobre Grecia, en el 334, Alejandro reunió un ejército greco-macedonio de 40.000 hombres y cruzó al Asia Menor, donde derrotó a las tropas de los sátrapas locales en la batalla de Gránico. Luego tomó la ciudad de Jonias y se dirigió hacia el este. Un año después derrotó a un ejército persa dirigido por Darío III en la batalla de Isos. Mientras Darío regresaba a Persia, Alejandro atravesó Fenicia y Palestina y entró en Egipto, donde fue recibido como un libertador. En el 331 a.C., el ejército de Alejandro derrotó a los persas en la batalla de Gaugamela. Darío huyó del campo de batalla, pero fue asesinado por sus nobles. Alejandro tomó entonces Babilonia y luego las ciudades de Susa, Persépolis y Ecbatana. Persépolis fue incendiada para vengar la destrucción de Atenas durante las guerras médicas. Luego de aplastar los últimos focos de resistencia en el noreste de Persia, Alejandro se instaló en Babilonia, donde fundó un nuevo imperio que se desintegró luego de su muerte, en el 323 a.C. Bien, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad o les haya parecido interesante. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.